3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Qué alegría saludarles en un nuevo capítulo de 3J Podcast, este programa, este espacio, este podcast con el cual ustedes se conectan a través de las diferentes plataformas de audio y streaming como Spotify, como Google Podcast, también como Apple Podcast, y también a través de la señal de este canal, del canal de las familias, del canal de los valores, de este canal donde todos somos uno, como nos invita el Señor en su palabra, porque somos una misma familia. Les hablo del canal Televit, y para saludar a la segunda J o la primera J o la otra J de este espacio, de este programa, que es Jael, pues te decimos bienvenido, pero además, ¿dónde más nos pueden escuchar y ver, hermano mío? José, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven a través del canal. Y este saludo es muy especial para toda nuestra audiencia de EWTN, Radio Católica Mundial. Muchas personitas que por allí siguen este contenido. Para ustedes un saludo muy especial. Para todas las personas, José, que nos siguen a través de redes sociales y que a través de ese medio nos envían sus preguntas, sus comentarios, sus acciones de gracias también. Desde España, un sacerdote que no se pierde un episodio de 3J Podcast nos envía su bendición. Padre, en verdad recibimos esas oraciones con mucho amor. Y bueno, estamos, José, estrenando no solamente episodio, también temporada. Este es el primer episodio de la cuarta temporada. No, increíble, y José. Cada vez hay menos excusas para perderse un capítulo de 3J Podcast, porque también ahora estamos en la plataforma de podcast de EWTN. ¡Qué alegría! Y un saludo y un abrazo también para sus hermanitos de Ecos, ese grupo tan bonito de acá de la ciudad de Medellín, una pareja de esposos que hacen música, que también están estrenando podcast ahora lleno en EWTN. Así es, José. En definitiva, Dios dispone de los medios, y por eso también ustedes también están llamados a hacer un medio que Dios use para comunicar ese mensaje. La vida misma debe ser una vida en las manos de Dios, una vida que comunique el mensaje del Señor. Por eso, sin más preámbulos, José, yo creo que lo mejor que podemos hacer en este instante, antes de irnos a donde Dios nos ha enviado en este episodio, oremos, hermano. Sí, saludar a la J más importante de este espacio, de este capítulo, de este programa, que es 3J Podcast, y esa J es Jesús, a quien hoy vamos a saludar de una forma poco habitual, porque siempre pedimos al Espíritu Santo nos regale las palabras, siempre pedimos al Espíritu Santo se haga presente en este sitio, pero hoy, que sabemos que Jesús ya se encuentra sentado con nosotros a la mesa, le vamos a saludar incluso a una sola voz, Jael y yo, y las personas de producción también que se quieran sumar, de la forma en que Jesús le dijo a los discípulos que le hablaran a Dios cuando tuviesen algo que decirle, cuando lo necesitaran, cuando quisieran dirigirse a Él como un Padre. Y esa forma es esta: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén, amén y amén. Hermano mío, José David Gallego. Nuevo capítulo de 3J Podcast, y en este creo que pueden ser muchas las cosas o temas que se desprendan como tal del eje central, porque tiene mucho que ver a veces con los procesos de conversión, tiene mucho que ver a veces con el seguimiento de Cristo en nuestra vida, porque hemos tenido un encuentro con Él o simplemente porque tenemos la duda, en fin. Esas cositas pequeñas que a veces van cambiando en nuestra rutina, que a veces van cambiando en nuestra cotidianidad y que parecen cambios superfluos, diminutos, que la gente no va a notar, pero que a la final sí le están sumando un montón a la santidad, o por lo menos al anhelo de santidad. Cambios tan pequeños como cuáles, como lo que yo veo, cambios tan pequeños como lo que suelo escuchar. Y este no es un capítulo para decirles, ojo, que si ustedes quieren ser seguidores fieles de Cristo, me hacen el favor y dejan de ver todo lo que ven y dejar de escuchar. No,
Pero yo siento que el Señor, a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, sí susurra especialmente aquellas cosas que a nuestra alma no le están haciendo bien. Y ya nos dice la palabra, no es lo que entra, sino lo que sale, pero bien depende lo que sale de nosotros, de todo aquello que entra, es decir, de lo que consumimos. Y comienzo preguntándote a ti, hermano, ¿qué te ha ido inspirando en el caminar el Espíritu Santo, como que definitivamente ya no va con vos y que es más el mal que de pronto te hace o el bien que dejas de hacer al estar constantemente ahí? José, esa es una gran pregunta, Profundo. es muy profunda y yo quisiera empezar diciéndote a ti y a ustedes, mis hermanos, la santidad la podríamos entender como un cúmulo de pequeñas acciones que vamos realizando de cara a Dios. En esas pequeñas acciones que vamos emprendiendo para alcanzar el objetivo de parecerme cada día más a Jesús, es cierto que van ocurriendo en nuestra vida cambios que Dios no es que me esté obligando a hacer, pero la propuesta de Dios siempre va a ser la de un Padre amoroso que me va haciendo consciente de qué me hace bien y qué no me hace bien. Pequeños cambios que hoy traemos a esta entrega de 3J Podcast, centrándonos principalmente, José, en lo que entra. Hablemos, por decir un ejemplo, la música que escuchamos. Cuando yo inicio mi proceso de conversión, solemos atribuirle a muchas fuentes la razón del por qué estoy mal. Una de esas fuentes a las que yo le doy cierto grado de responsabilidad es a lo que escucho, a la música que consumo. Entonces, en ese deseo de querer ser un hombre diferente, empiezo a escuchar una música diferente. Creo que por ahí va a empezar un pequeño gran cambio en mi vida y empiezo a dejar de escuchar absolutamente todo y solo escucho música de Dios, música católica. En su momento incluso dejé la música cristiana no católica, pero a la medida, José, en la que vamos madurando en nuestro caminar de fe, nos vamos dando cuenta de que esos pequeños grandes cambios no necesariamente van a permanecer en el tiempo. Nuevamente me descubrí en medio de un lugar donde estaban escuchando otro tipo de música y yo sentía que tenía frente a mis ojos dos caminos. O me retiro porque no es música católica lo que están escuchando, o permanezco con la madurez de entender que si bien no todo me edifica, no todo me hace bien, el ser cristianos y el ir madurando de cara a la persona de Jesús es también reconocer qué me hace bien y dejarlo permanecer en mí, pero también reconocer qué no me hace bien y dejarlo pasar de largo. José Gallego. Sí, de hecho, pues tú comienzas dando un contexto, me atrevería yo a decir que muy completo, referente a lo que se escucha. Yo no me voy a detener tanto en esto, aunque incluso en mi testimonio, cuando he tenido la oportunidad de compartirlo, hay una historia a la que yo le llamo la revelación del reggaetón, y es mi propia revelación del reggaetón. No la voy a contar en este momento porque pues nos tomaríamos el episodio completo, pero pues sí, obviamente puedo decirles que yo creo que no había una persona en Medellín que consumiera más reggaetón que yo. Incluso yo llevé muchas canciones a radios de reggaetón en la ciudad que se volvieron hits y éxitos porque a mí me llegaban primero. Mejor dicho, esa es una historia muy larga. Yo tengo mi propia historia de la revelación del reggaetón, muy fuerte entre otras cosas, algo que me pasa en una noche en una discoteca cuando todavía era DJ allí. Entonces tú hablas de una forma, me parece muy concreta y también completa de lo que se escucha. Yo me voy a meter también con lo que se ve, porque tanto en este sentido como en este sentido son cosas que entran a nosotros. Y cuando pensamos de pronto en las cosas que vemos, pues uno suele pensar que muchas cosas son muy normales, ¿cierto? Que muchas cosas son, no tienen como importancia de pronto en nuestro quehacer o en nuestro actuar de todos los días. Pero resulta que cuando yo comienzo a caminar con el Señor, yo me voy dando cuenta que había algunos contenidos a los cuales ya no les encontraba como, no sé, tanta gracia, ya no les encontraba como tanto sentido. ¿Y por qué precisamente? Porque lo que le estaban aportando en mi vida, en lugar de sentido, era un sinsentido. Y en más de una ocasión, hermano, me llegué a ver a punto de iniciar
una serie o una película donde podía ver algunos contenidos que realmente sentía que ya no necesitaba en mi proceso personal, en el cual yo fui un hombre extremadamente lujurioso, un hombre que vivía mucho en las fiestas y muchas cosas. Entonces, a mí personalmente en mi proceso de cambio y todo lo que sentía que Dios me estaba pidiendo, pues ya no me hacía tanto bien consumir contenidos donde constantemente estaba viendo, por ejemplo, mujeres desnudas, o estaba viendo contenidos muy explícitos y ese tipo de cosas. Y me llegó a ver en más de una ocasión donde tengo aquí un contenido aparentemente inofensivo y donde, por ejemplo, acá tengo una charla, una conferencia, una prédica, una película, pero con valores quizás más familiares, cosas que yo nunca dije como, ay, no, sí, eso es lo que yo voy a terminar consumiendo. O sea, para nada. Todo fue consecuencia. Y claro, en ese decidir es donde realmente nos damos cuenta si queremos seguir poniendo los ojos en ese caminar hacia Jesús en lo esencial y lo que le aporta sentido a mi vida, o en lugar de eso, lo que me resta y lo que al final del momento, al final del día, al final de la película, al final del contenido, siento que realmente me tienes en un sinsentido. No fue de un día para otro, ni tampoco nadie en mi proceso me dijo, a partir del lunes usted deja de ver eso, a partir del martes usted deja de consumir reggaetón. Para nada, completamente natural. Como decíamos ahora, el Espíritu Santo simplemente susurrando. Y cuando voy a esto, pues mencioné la palabra esencial, hermano, y con esta palabra quisiera extenderte la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos de esos contenidos que vemos o escuchamos al final terminan apartándonos de lo esencial? José, bueno, eso es una respuesta que siento que hoy el Señor nos quiere brindar a todos. Lo que consumimos, lo que entra en nuestra vida, independientemente del sentido por el cual ese contenido entre, sea porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque incluso lo percibimos, esto llega no solamente a un proceso mental, sino que se transforma desde nuestro corazón en una decisión que tomamos. Llevado como a lo más esencial, a lo más básico, yo puedo ver una imagen y esa imagen me puede llevar a tomar una decisión equívoca, una decisión contraria a lo que yo realmente en mi corazón quiero hacer. Finalmente, como el Señor le dice al pueblo de Israel, por allá en el libro del Deuteronomio, el Señor nos permite entender que siempre hay dos caminos frente a nosotros. Cuando yo empecé con este proceso en el cual tú también te encuentras y seguramente muchos de ustedes, sentía en mi corazón un anhelo de agradarle a Dios y de buscar vivir la virtud de la castidad en mi vida. Y empecé a entender que habían realidades que no me ayudaban a alcanzar ese objetivo. Y una de esas muy claras eran las redes sociales, los contenidos que yo consumía. Sentí en mi corazón que podía tomar una pequeña decisión que iba a generar un gran cambio. Y simplemente hice esto: dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. Limpié mis redes sociales porque yo entendía que una sola imagen, un solo contenido me podía apartar de un camino que yo quería seguir. ¿Desde dónde nacen esas buenas decisiones? Desde ese anhelo de querer ser cada día más parecidos a Jesús. Y en ese sentido de ser cada día menos parecidos al hombre y mujer que en su momento llegó con corazón herido a los pies del Señor. Es lindo, José, darse esa oportunidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando tomo una decisión de cara a la santidad? Por eso, José, yo creo que muchas veces esos pequeños pasos que no son fáciles de dar son los que más frutos traen a nuestra vida. Seguramente, José, te ha pasado que has tomado una pequeña gran decisión que ha traído un cambio muy importante y que te ha dejado ver en tu propia historia que el José que llegó no es el mismo de ahora y que hoy esperamos que el José y el Jael de hoy sean menos santos que los que seamos mañana, hermano mío. Hermano mío, pues yo voy a hacer una revelación en este capítulo. José, ¿por qué, hombre? No nos gustan los chismes entre otras podcasts. Pero es que tú dijiste, seguramente también tomaste alguna decisión pequeña que te comenzó a cambiar la vida, y yo de hecho voy a revelar la decisión más importante que yo he tomado en mi vida en este caminar espiritual.
Es una decisión que se compone como de dos cosas. Fue la decisión de vivir un día a la vez y la decisión de tomar decisiones, valga la redundancia, un día a la vez. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a veces cuando intentaba lograr algo o intentaba cambiar algo, una de las cosas que más me atormentaba era pensar que si yo voy a ejercer este cambio, esto ya va a ser para siempre, o para todo un año, para 5 años, y eso me atemorizaba un montón y me alejaba como de poder ser congruente o consecuente con las decisiones que tomaba. Cuando decido comenzar a vivir un día a la vez, entiendo dos cosas. Uno, que mi pasado ya no tenía cómo cambiarlo, porque fruto y consecuencia de mi pasado era única y exclusivamente la misericordia de Dios. O sea, lo misericordioso que fue Dios conmigo, a pesar de todo lo que yo viví, a pesar de todo lo que hice, a pesar de todos los lugares en los cuales metí la pata y a pesar de todas las personas a las cuales pude haber dañado con mis actos, todo en mi pasado ya no me podía atormentar más con querer cambiarlo. Yendo un día a la vez, cuando me acordaba de algo de mi pasado, iba a través de la misericordia, confiaba en la misericordia. Pero asimismo, en ese día a la vez, cuando ya la mente se me ocupaba era con el futuro, entendía que eso tampoco dependía de mí, porque así como el pasado lo confiaba a la misericordia, el futuro se lo confiaba a la providencia. Y esa fue la pequeña, gran decisión que también me terminó inspirando cierto día, dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. Luego también ese anhelo de castidad, que es muy loco, porque hay mucha gente a la que dice, no, es que a mí me dicen que cuando yo entro a esto, no sé qué, a mí me dicen que tengo que empezar a vivir en castidad. Hay muchos procesos tan raros. A mí nunca en la vida, Jael, nadie me dijo que sería bueno siquiera que yo viviera en castidad. Nadie. Vuelvo y repito, hay susurros del Espíritu Santo que si llegan al oído es porque van a ser acompañados de la gracia. Y antes de devolverte la palabra, hermano, ¿sabes quién cuando debía hacerlo no le dio dejar de seguir a una persona? David. David, el de la palabra, hermano. David en cierto momento, cuando debía estar con sus ojos puestos en Dios, en lo esencial, en ese momento traducido en administra el pueblo, administra el ejército, cuide a sus soldados y cuide a su familia, deja todo eso de lado y pone sus ojos en una mujer casada, y no solo casada, sino casada con alguien que hacía parte del ejército. Y en ese momento, si David hubiese dicho dejar de seguir este impulso y esto que tengo por mirar hacia donde no es, y todo aquello que está entrando a mí, mirando hacia donde no es y desviando mi mirada de lo esencial, si él le da dejar de seguir en ese instante, son muchas las cosas que cambian en la vida y en la historia, incluso de David y de su pueblo. Hermano mío, con esta reflexión que nos lleva a la palabra y que también toca un poco de nuestros testimonios y de nuestra vida, pues yo quisiera invitarte a ir de a poco también cerrando esta intervención con todo aquello que tengas para compartirnos, pero también llegando a ese punto de la oración final. José, bueno, dos cosas que les quiero compartir en estos escasos minutos. La primera, tomando las palabras que acabas de compartirnos de David, porque él es el ejemplo perfecto de cómo el pecado suele ir en orden ascendente. David, ¿qué es lo primero que hace contrario a lo que él sabía era la voluntad de Dios para su vida? Se queda en el palacio cuando era el tiempo de estar con el ejército en batalla. Ese primer error se convierte en uno más grande cuando en medio de un lugar en el que no debía estar ve una mujer desnuda. En ese momento David peca un poco más grande, después la manda a llamar valiéndose de su autoridad como rey, después tiene intimidad con ella, aunque sabe que es la esposa de uno de sus mejores guerreros. Entonces vemos en este capítulo, en esta escena de la palabra, cómo el pecado empieza a crecer y hasta dónde llega, hasta el homicidio de un hombre inocente. Y esto nos enseña, José, que hay momentos en el que el Señor nos invita a detenernos, que estamos a tiempo para que este pecado no siga creciendo. No hay nada más difícil de sostener, José Gallego, hermanos, que una mentira. La verdad se sostiene por sí sola, pero sostenga pues una mentira. Tenés que recordar lo que dijiste, y como es una mentira no es natural, se vuelve algo más grande, más grande, más grande.
Pero ¿de dónde parte esto? Y con esto voy a lo segundo para que vayamos cerrando este episodio de 3J Podcast, hermanos. Lo que consumimos, los contenidos que llegan a nuestra vida, la música, el cine, la televisión, los libros, llegan a nuestra vida y nos alimentan. Y desde allí, desde este corazón que estoy alimentando, estoy tomando decisiones. Decisiones que me pueden estar acercando a ser cada día más como Jesús, o que por el contrario me pueden estar apartando de esa meta que quiero conseguir. El Señor no es un Dios que impone su voluntad y que nos dice esto es lo que ustedes tienen que hacer porque si no, no los amo. No. El Señor es un Padre que nos ama, pero que en ese amor también es un Padre que nos educa, nos permite entender si hay realidades en nuestra vida que no nos están alimentando de la manera correcta, porque el anhelo que tenemos de ser sanos, de ser libres, de dejar de cargar tantas ataduras y tanto peso muerto sobre nuestras espaldas, ese anhelo puede ser sanado y puede ser llenado con estas pequeñas grandes decisiones que podemos ir tomando en el día a día. Yo quiero, mis hermanos, invitarlos a que nos coloquemos en modo oración. Cuando el Señor nos invita a orar, nos hace una invitación muy sencilla. Vea, si ustedes quieren hablar con Dios, entren en su corazón, cierren la puerta, porque ahí en el secreto solamente caben dos, el Señor y tú. Por eso tú, almita, que por providencia de Dios ves este programa, que por providencia de Dios escuchas este contenido en tu carro, en tu hogar, de camino a tu trabajo, a la universidad, yo quiero invitarte hoy a que le pidas al Señor que te haga consciente de aquello de lo que estás alimentando tu vida, tu alma, porque eso está haciendo que tú tomes decisiones día a día que pueden o no estar llevándote a la meta verdadera, que es ser cada día más como Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué quiero parecerme a Él? Un hombre verdaderamente libre, verdaderamente sano, verdaderamente reconciliado con su dignidad de hijo de Dios. No queremos vivir como esclavos de un mundo que nos impone modas, formas de hacer las cosas, contenidos que debemos consumir para encajar. Hoy el Señor nos invita a dejar de largo todo aquello que no nos permite encaminarnos hacia Él. Por eso yo hoy te pido, papá, que nos ilumine tu Espíritu Santo y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre la vida de estos hijos tuyos que hoy nos reunimos, Señor, para pedirte que por tu gracia llegues a nuestra vida, Padre. Y nos inspires, Señor, esas pequeñas grandes decisiones que hoy debemos tomar para ser cada día menos naturaleza de esclavo y ser cada día más naturaleza de hijo de Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Tres Jotas Podcast.